Nos ocupamos de la pandemia y la cuarentena en la República Argentina. El Ministerio de Salud presentó un test de antígenos que permite tener un resultado en 15 minutos acerca del COVID-19, sobre si una persona es positiva o no. Es por eso que estamos en contacto con Enio García, que es jefe de asesores de salud de la provincia de Buenos Aires. Enio, gracias por atender a Cadena 3. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes. Para que nos cuente un poco más en detalle de qué se trata esta nueva etapa de la estrategia territorial de respuesta a la pandemia con este test de antígenos, cómo funciona y bueno, si ya está en posibilidades de implementarse de manera masiva o no. Sí, en realidad se está probando la estrategia, ¿no? No es una estrategia que todavía está implementada. Ayer se probó en 2 operativos detectar que se estaban haciendo acá en el conurbano de la provincia, pero además nosotros estamos probando otros test de antígenos de otros proveedores también en algunos hospitales de la provincia de Buenos Aires. No tenemos resultado final todavía. Alguno va perfilando como que podría andar bien, ¿no? Los otros estamos esperando todavía que haya algún resultado contundente. El test de antígenos, bueno, siempre se habló de test rápido, ¿no? Y en realidad hasta ahora test rápido para COVID no existe, ¿no? El de antígenos sería el primero si efectivamente funciona, ¿no? Porque los otros test que son rápidos son test de anticuerpos, y lo que hace es detectar si la persona tiene o no el anticuerpo para COVID. Si se detecta ese anticuerpo, igual ya es tarde porque empieza a aparecer a los 5 o 7 días de la infección, cuando aparece, ¿no? Y también suele dar muchos falsos positivos. Lo que se hace, el único test que está aprobado hoy para el diagnóstico es la PCR, que es un hisopado, que lo tenés que hacer, en un hospital o un camión, y lo llevas a un laboratorio y tarda más o menos 4 horas para que se dé resultado, ¿no? El de antígeno, sí, decime. Sí, el antígeno, complete usted. No, decía que el de antígeno también es un hisopado, ¿no? Pero ese hisopado lo pones en un tubito, generalmente viene con una tira reactiva, ¿no? Y ese tubito vos pones una gotita en esa tira y en 15 minutos tenés el resultado. El antígeno es como si fuera la molécula que sirve como receptor para el virus, ¿no? Entonces lo que uno está tratando de hacer es, a través de esa molécula, identificar la presencia del virus. Insisto, lo estamos probando, ojalá que funcione, porque de tener un resultado en 4 horas, ¿no? Mínimo tendremos un resultado en 15 minutos. Lo consulto como especialista y como jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Desde su punto de vista, hay gente que critica que Argentina tenga muy poca capacidad de testeo. ¿Usted qué opina? Sí, no, yo creo que no, además hay que contextualizar, ¿no? O sea, fíjate que el país que hizo más testeos por día, de lo que se cuenta de las experiencias, lo que se puede leer en la bibliografía, fue Corea, que además es un país que tiene modernizados sus laboratorios. El diagnóstico ese PCR necesita una técnica, que es una técnica de biología molecular, necesita una aparatología específica, que necesita gente con un entrenamiento específico, no es tan fácil, y además no usábamos eso para todo acá en Argentina, usábamos básicamente para VIH, para hepatitis, ¿no? Entonces la red que teníamos para hacer ese tipo de test acá en Argentina era una red que daba abasto para las cosas que se necesitaba hacer, ¿no? Entonces Corea, que fue el que más hacía 15.000 PCRs por día, ¿no? Corea es un país que tiene más o menos 60 millones de habitantes, o casi 60 millones de habitantes. Fíjate que solo en la provincia de Buenos Aires, hoy por hoy nosotros logramos expandir, salimos de 6, 7 laboratorios que hacían esa técnica, y estamos con casi 60, y estamos haciendo 11.000 por día, ¿no? En la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, no es siquiera la mitad de Corea. Entonces, bueno, me parece que se puso un fetiche con el tema del testeo, parecería que se iba a combatir la pandemia con testeo, pero en realidad eso no es así, y la Argentina vino con el tiempo, porque no había cómo hacer eso de manera inmediata, lograron ampliar su capacidad de PCR.
obviamente cuando se termine esa pandemia, no va a tener sentido tener esos 60 laboratorios, es algo muy coyuntural también. Es cierto que, bueno, cada país es un mundo y dentro de cada país hay regiones, hay ciudades más complicadas o menos en función de cómo impactó el COVID-19. Hago esta introducción porque la Unión Europea está publicando en estos momentos los diarios en Europa. La Unión Europea urge a los países a tomar medidas inmediatas para frenar una segunda ola del virus. Dicen que incluso ya es peor que el pico de marzo. ¿Qué estás viendo con tu mirada de especialista sobre el virus? No digo en Europa, en el mundo en general. ¿Va a seguir hasta que no aparezca la pandemia? No sé, cuando algún familiar te dice, ¿y cuándo se termina todo esto? ¿O cuándo aparece la vacuna? ¿Qué le contestas? Sí, a ver, ahí hubo una cuestión también que se fijó también la idea de que había un pico y después el pico ya estaba, ¿no? Y lo que estamos viendo en el mundo es que no es así, no necesariamente hay un pico, el pico no es algo natural, es algo que el comportamiento de la curva de contagio se da en función de las medidas que toman los distintos países, uno ve rebrotes, ¿no? Hay mucha información todavía sesgada, muchas lagunas en el conocimiento sobre el COVID, uno no sabe cuánto dura a ciencia cierta la inmunidad, ¿no? Entonces hay más preguntas que respuestas y obviamente eso genera intranquilidad, inseguridad, ansiedad, ¿no? Nosotros, por lo menos desde como estamos viendo la cosa, desde la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que tiene más casos, más que nada por la constitución del conurbano, como un área densamente poblada, con mucho tránsito interno, lo que estamos pensando es que, bueno, no vamos a tener un acercamiento a la normalidad que teníamos prepandémica sin tener una vacuna, sin tener una tecnología que pueda generar una inmunización. ¿Y para cuándo crees que vamos a tener vacuna? Mira, nosotros estamos acompañando bastante cerca el tema de las vacunas. Hay 5 vacunas que están en etapa de fase 3, que es la última etapa de prueba, ¿no? 2 norteamericanas, de hecho una se está probando acá, que es la de Pfizer. Después está un consorcio chino-canadiense que también se está probando acá con la Fundación Huésped. De hecho, en la provincia de Buenos Aires tenemos 5 hospitales que están participando de la prueba. Está la vacuna rusa y está la vacuna de Oxford, que de hecho una parte de la producción acá en Latinoamérica va a ser producida en Argentina, ¿no? Entonces, de los 5 desarrollos más avanzados en el mundo, 3 Argentina está participando, cosa que para nosotros es muy alentador, porque sabemos que cuando la primera que termine y apruebe la fase 3, algún tipo de acceso en el país vamos a tener. No sabemos si fines de ese año, si comienzo del año que viene, porque esos tiempos no ponemos nosotros como Estado. Eso también hay que dejar muy claro que ese es un proceso científico y que no hay que apurar los tiempos. Cuando salga, vamos a buscar tener el acceso. Enio García, jefe de asesores de salud en la provincia de Buenos Aires, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo. Adiós, 13:58.